estas hermosas canciones, vamos a presentar al pastor Félix Abreos con la conferencia Discipulado, clave para establecer creyentes e iglesias. Pastor, que Dios le use. Bendiciones, mis amados pastores, líderes de la Iglesia de Dios. Es un privilegio poder acompañarles en esta ocasión. La primera ponencia se trataba de enseñanza que transforma. Así que esta ponencia es una continuación de la anterior. Y definitivamente para mí es un privilegio poder acompañarles. Yo pensé que no me iban a volver a invitar después de esa primera ponencia, pero no fue así. Así que estamos acá para compartir en esta ocasión el tema de discipulado, clave para establecer creyentes e iglesias. En este modelo que queremos presentarle, el objetivo es ofrecerles lineamientos prácticos para que todos ustedes puedan ver un modelo efectivo de discipulado para establecer creyentes e iglesias. ¿Qué tal si puede inclinar su rostro donde quiera que usted esté para que Dios nos dé sabiduría y de esta manera podamos nosotros seguir lo que Dios está hablando en nuestra vida? Padre, en este día nos humillamos ante ti. Pedimos que tu Hijo y tu Espíritu Santo nos guíen en esta conversación, de tal manera que nosotros como pastores, como líderes, podamos ser iluminados, al igual que aquellos dos caminantes que Jesús acompañó después de resucitar hacia la ciudad de Maús. Abre nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, para nosotros seguir tus pisadas en estos tiempos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Definitivamente, cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos de trabajar con discípulos para hacerlo, apoyarlos en su transformación, en su establecimiento como discípulos, como líderes, como creyentes, y que esto produzca un movimiento en la iglesia, es apasionante. Me apasiona hacer esto. Y un primer gráfico que quiero presentar en la pantalla se ha titulado El Ciclo Paulino. ¿Por qué comienzo con este gráfico? Bueno, definitivamente esta es la clave de todo lo que voy a hablarle, lo que voy a compartirle en esta ponencia. El apóstol Pablo, si vemos Hechos, capítulo 13 en adelante, cada vez tras vez, en cada uno de sus viajes, usaba el mismo procedimiento, el mismo proceso. 3 sencillos pasos. Primero, llegaba a una ciudad y básicamente él le interesaba las grandes ciudades y allí predicaba el evangelio, predicaba el querigma a todo el público posible. Los creyentes, aquellos que aceptaban el evangelio, entonces eran congregados. Y aquí viene la parte más importante, el foco de esta ponencia es en esa segunda parte que está de verde ahí, que dice establecer iglesias locales. De eso vamos a hablar, cómo establecer creyentes y cómo establecer iglesias. Pero no se quedaba ahí, sino que el apóstol y su equipo avanzaban a una tercera etapa y era establecer o encargar a hombres fieles, hombres y mujeres que Pablo y su equipo discipulaban, entrenaban para que ellos pudieran continuar el ciclo. Una y otra vez, ese ciclo se repetía en todo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Así que esto refleja una estrategia de establecimiento de creyentes como de iglesias. Y si Pablo lo hizo, y si la iglesia primitiva lo hizo, la pregunta que yo me hago en este día es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? A veces nos gustan los modelos complicados, pero este es un modelo sencillo y parece que lo sencillo funciona y funciona bien. A mí y a muchos hombres, muchas iglesias a través del planeta, le están funcionando estos 3 sencillos pasos. Primero, presento el evangelio. Esas personas que aceptan el evangelio los congrego y ahí viene todo el proceso de discipulado y de entrenamiento de toda la iglesia para luego escoger hombres y mujeres fieles que ellos puedan llevar adelante la expansión espontánea de la iglesia. Ahora, esto funcionó por 3 siglos.
17 siglos después, llegamos al siglo XXI, las cosas no han funcionado igual. Algo pasó, algo se detuvo allí en el siglo IV. Y tiene que ver con lo que se habla de la era de la constantinización, o sea, la llegada del emperador Constantino. Algo cambió. Y yo no quiero hablar mucho de eso, pero sí hubo un cambio profundo que aconteció allí. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué pasó en el proceso? Y aquí viene algo muy importante que quiero retocar de la enseñanza o de la ponencia anterior. Por 17 siglos hemos vivido a la luz de un paradigma que se apartó totalmente de esos primeros 3 siglos. Un paradigma que ahora ha provocado cierta parálisis en la iglesia. La dinámica espontánea que la iglesia vivía en un hogar, personas, un movimiento allí de expansión espontánea, gente llegando continuamente a esa iglesia, alrededor de una mesa de la comida, esa dinámica se perdió y se institucionalizó lo que hoy se conoce como el paradigma occidental. ¿Qué significa eso? Bueno, que dejamos atrás cómo Jesús lo intentó hacer y cómo el apóstol Pablo y los discípulos de Jesús, los apóstoles, lo hicieron. Así que hubo ese cambio, dejamos todo eso atrás. Yo quisiera que miraran en la pantalla cuáles han sido los resultados de esta parálisis, de este cambio. Primero, un discipulado individualista. No hablamos hoy día de la comunidad de creyentes, hablamos de un discipulado que no ha funcionado. Aquel gran modelo, aquel plan de discipulado 1 a 1, perdóneme que se lo vuelva a repetir, creo que lo dije en la primera ponencia, no funciona. Porque no es así que el cristianismo es diseñado. La vida comunitaria de fe debe estar siempre en una comunidad de fe, no desconectado. En segundo lugar, un discipulado como un programa, no como una cultura. Y no voy a ampliar esto porque ya lo toqué en la conferencia anterior. Tercer lugar, importantísimo, fragmentación de la educación teológica. Eso incluye el discipulado. Muchas veces hablamos de educación teológica para un seminario o un instituto y nos olvidamos que la educación teológica debe ser eclesiológicamente dirigida. Debe estar en la iglesia y el discipulado es educación teológica. Entonces esa fragmentación donde hemos obviado el tema de integrar todos los elementos que un hombre, una mujer, una familia necesitan para su crecimiento como cristiano. Y en cuarto lugar, la iglesia por lo general está fuera del escenario. Ese es el gran problema. La iglesia ha sido puesta fuera. Las editoriales, muchas veces los ministerios, las grandes agencias han sacado la iglesia de la fotografía. No está. La iglesia siempre está para recibir los grandes diseños de currículos, de trabajos, de editoriales, para que lo ponga en la práctica, pero no se le consultó, no se le involucró. Es decir, que la iglesia ha estado fuera, por lo general, del escenario. Este ha sido el resultado. Ahora, la vez pasada utilicé esta cita y la voy a mencionar de nuevo. Dallas Willard, él dijo, cristianismo de códigos de barras. Es como que todos nos hemos masificado ahora y el cristianismo, la educación discipular, la educación teológica no es en la iglesia, sino que la iglesia lo que recibe es manuales impresos sin surgir del mismo seno de la iglesia y ha sido como pasar por una máquina de códigos de barras. A eso se refiere Willard. Ahora, en esta parte, antes de avanzar, quiero compartir una nueva cita con ustedes. Porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo buscar algo novedoso? Yo quiero un proceso de discipulado nuevo del siglo XXI. Y Richard Niebuhr dijo lo siguiente en una ocasión. Las grandes revoluciones cristianas vinieron no por el descubrimiento de algo que no se conocía antes. Ocurrieron cuando alguien aplica radicalmente algo que siempre estuvo allí. O sea, siempre ha estado ahí. Lo que voy a hablar del nuevo paradigma es tan viejo como la iglesia de Antioquía. Es tan viejo como las iglesias que Pablo estableció en el Asia Menor, en todo el imperio, hasta llegar a Roma. Es viejo. Pero muchas veces andamos buscando lo novedoso.
Y de eso que quiero hablarle a continuación. La pregunta que entonces nos hacemos definitivamente, ¿a qué te refiere Félix cuando tú dices de un cambio de paradigma? De que la iglesia esté sentada en el asiento del autobús, en el asiento del chofer, de que sea eclesiológicamente dirigida. ¿A qué tú te refieres con esto? Bueno, definitivamente necesitamos entender que hay un cambio, hubo un cambio. Siglo III hasta el siglo XXI ha habido todo un paradigma de educación teológica, de misiones, de hermenéutica, de todo lo que tiene que ver del liderazgo a través de ese paradigma occidental. Y hoy día estamos diciendo, tenemos que regresar. Y hablamos desde el siglo pasado. Hay líderes famosos que comenzaron a hablar desde los años 70 para acá. Hay que regresar a cómo lo hizo Jesús y los apóstoles. Pero cuando hablamos de paradigma, ¿a qué me refiero? Bueno, simplemente hablamos de cambios consistentes, no cosméticos. Porque muchas veces pasa eso con nosotros, que hacemos pequeños cambios que no van a la raíz, a la profundidad. Cuando hablamos de un paradigma, es una totalidad, es la constelación de creencias, valores, técnicas que están detrás de lo que hacemos. Todos nosotros nos regimos por paradigmas, todos. Como dominicanos tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio trasfondo. A eso nos referimos cuando hablamos de un paradigma. Nos hablamos de una transformación total, no una renovación solamente. Muchas veces decimos, vamos a renovar la fachada, vamos a cambiar el aspecto, pero es mucho más profundo que eso. Hablamos de ir a las raíces, poder tocar a profundidad lo que nosotros necesitamos cambiar. Y ahí está lo primero que quiero compartirles. La iglesia debe estar en el centro. La iglesia debe dar a la cabeza. La iglesia. Este es un modelo paradigmático eclesiológicamente dirigido. Respetamos, como decía en la ponencia anterior, todas las demás organizaciones que han surgido. Por supuesto, seminarios, institutos. Esos son buenas herramientas. Si se acoplan a la iglesia local. Si se acoplan a la iglesia local. Si funcionan como agentes transformadores para empoderar a la iglesia. No al revés. Entonces lo que quiero compartirles es, necesitamos una renuncia a todo lo que no es eclesiológicamente dirigido. Hay un modelo en la Biblia. Hay muchos modelos que parten de Antioquía, de Hechos capítulo 13 en adelante, donde todo lo que la iglesia hacía, vemos allí en Hechos 13, que habían líderes, fueron a misiones esos líderes. La iglesia siempre estuvo informada, se les reportaba, volvían a la iglesia local. O sea que todo giraba en torno a la iglesia. Y eso es importante, eso es lo primerito, número uno que quiero compartirle. Y para terminar este primer punto es importante auxiliarnos de otros hombres. Somos apenas siervos, instrumentos en este proceso. Y un siervo, un hombre importante en este proceso paradigmático es Justo González. Y tomándolo de Justo González, que compartí la otra vez, algunas ideas las quiero transformar a la luz del discipulado. Lo que él ha hecho, lo que él propone es un retorno definitivo a la manera de Cristo y los apóstoles. Primero, devolviendo la educación discipular, la educación teológica al lugar donde verdaderamente corresponde. Nunca debió de haber salido de ahí. Todo lo que ha surgido al margen de la iglesia local, la intención inicial fue empoderar, ayudar, facilitar a la iglesia local. Pero poco a poco desfasó a la iglesia local. Entonces, matamos a la iglesia o eliminamos el efecto poderoso, espontáneo de la iglesia, y han surgido las instituciones que tristemente no han sabido empoderar a la iglesia. En segundo lugar, necesitamos desarrollar métodos de enseñanza y de evaluación. Eso lo podremos ver mucho más en detalle en un entrenamiento. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? La iglesia hoy día, en los procesos de discipulado que tiene, no tiene una buena pedagogía para enseñar a los discípulos un proceso transformacional. No tiene evaluación, de hecho no se evalúa. Y lo que no se evalúa, tú no sabes cómo va. Perdóneme si usted evalúa el proceso discipular de su iglesia. No quiero molestarle, solo quiero inquietarle, solo quiero motivarle. Entonces, este paradigma implica no solamente que la iglesia es la que toma la autoridad y el control de todo esto, sino que tiene metodología para que esto funcione. En tercer lugar, debe ser un proceso continuo para toda la vida.
letrados y no letrados, personas que saben leer y aún los que no saben leer. Muchas veces pensamos que el entrenamiento teológico solo es para hombres que van al seminario, mujeres que se van a entrenar para misiones o para dirigir una iglesia. Déjeme decirle que eso es un graso error. El entrenamiento pastoral, el entrenamiento discipular, el entrenamiento incluyendo hermenéutica, que sé que suena una palabra muy fuerte, eso solo se escucha en los seminarios, pero debería escucharse en la iglesia local. ¿Cómo hacer hermenéutica práctica? ¿Cómo utilizar un sentido crítico que tú puedas ver la palabra y buscar la intención del autor? Eso se puede enseñar en la iglesia. Lo estamos haciendo nosotros. Y hay muchas iglesias en el mundo que lo están haciendo. Es decir, que necesitamos un discipulado que ayude a toda la iglesia, no a un grupo, sino a toda la iglesia, para enfrentar circunstancias difíciles, cambiantes, y lo vivimos hoy día. No tengo que enfatizar esto porque usted lo está viviendo en su comunidad, en su barrio, en su iglesia. Ahora sí quiero subrayar esa parte que tienen debajo ahí. La educación no puede limitarse a ofrecer respuestas hechas. El discipulado, el entrenamiento de discípulos no puede ser tomado de un libro para que usted lo copie, para que usted lo memorice, porque ya le están dando respuestas de otras culturas, en otros tiempos, respondiendo a otras inquietudes. Y eso es sumamente importante. Entonces hablamos de un nuevo paradigma. En segundo lugar, recursos. ¿Qué es lo que me han pedido? Me han pedido ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso que tú mencionaste en la ponencia en el mes de enero. ¿Cómo lo hacemos hoy día? Bueno, necesitamos recursos para esto. De todo tipo, humano, pero también recursos de materiales. Y para resumirlo, sé que presenté este slide la otra vez, pero quiero darle nuevos matices y profundizar un poquito más, pero también de forma resumida. Esos recursos necesitan ciertas características. Características que están ausentes en el modelo occidental. Características que están presentes en ese modelo tipo Antioquía. En ese modelo de los discípulos que establecieron a partir del libro de los Hechos. Un primer elemento característico es un enfoque nuevo. ¿A qué me refiero con un nuevo enfoque? Bueno, hasta ahora, y usted lo puede buscar en sus materiales o recursos que utiliza en su iglesia, los recursos bajo el paradigma occidental siguen una metodología de teología sistemática, que no es mala, pero no está hecho para la iglesia. Lo que estamos hablando es que necesitamos recursos que usted pueda utilizarlo haciendo teología bíblica, enseñarle a los hermanos que con cualquiera de los recursos, no es para que utilicen necesariamente estos recursos, pero cualquier recurso que la iglesia utilice debe partir de una seria profundización en qué quiso el autor comunicar. No tomar toda la Biblia y hacer una sistematización de un tema que le puede tomar 40, 50 años, sino comenzar a estudiar las cartas, los evangelios, el Nuevo Testamento completo, el Antiguo Testamento, a la luz de una teología bíblica. En segundo lugar, un nuevo método. Parece que no ha funcionado el método occidental. Definitivamente, no quiero inquietarles, pero hace una semana ya salió una nueva encuesta de la Gallup, donde está hablando que la iglesia en Estados Unidos, que en los años 70, luego en los años 90, andaba por 75% de cristianos evangélicos, ahora está en 50%. O sea, Estados Unidos viene en picada, descendiendo de manera meteórica la influencia cristiana en la sociedad, porque algo está pasando, mis amados hermanos. Si el cristianismo está descendiendo, no podemos tirarle bolas o tirarle cartuchazos a las aves que están fuera de la iglesia local. Es la iglesia local. Si no funciona el cristianismo de la gente que congregamos, nosotros como iglesia somos responsables de eso. Y es que el modelo, ese método utilizado de copiar y pegar, de no reflexionar, de no producir entes pensantes en la sociedad, ha hecho mucho daño. Lo triste es que todavía seguimos aferrados a eso. En tercer lugar, una nueva serie de habilidades. Claro, un nuevo método implica que hay que comenzar a jugar con cómo enseñamos a la gente de la posmodernidad. ¿Cómo enseñamos a los jóvenes hoy día?
¿Cómo enseñamos en la familia hoy día? Y ahí hay elementos que desde Pablo Freire, un brasileño del siglo pasado, articuló toda una metodología para aprender a pensar de manera crítica, haciendo todo un estudio sencillo, porque no hay que complicarse mucho, estudios sencillos pero que sí funcionan para que hoy día todo ser humano que estudia pueda aprender. Entonces hablamos de elementos que no tenemos en el paradigma occidental. Por ejemplo, tomar la idea del autor, hacer una hermenéutica sencilla alrededor de temas sencillos, pero que los hermanos van profundizando poco a poco. Hacer folios, escribir. Sabe que nos cuesta escribir. Y yo siempre concluyo diciendo, no escribimos porque no pensamos. No pensamos porque no escudriñamos o no leemos. Y no leemos simple y llanamente porque estamos ocupados en muchas otras cosas. Esos recursos también, el siguiente slide, deben incluir ciertas partes, ciertos elementos, ciertos ingredientes que ayuden a cada semana, porque hablamos de un estudio serio, ordenado, consistente, de por vida, que ese estudio pueda continuar produciendo ese efecto. Lo primero que está acá, cada semana es importante que haya un estudio de las Escrituras. El manual debe ser la Biblia. De hecho, no debe ser un manual, no debe ser un libro X que aún sea del paradigma. No, el manual debe ser la Biblia. Y necesitamos entrenar a los creyentes en la Biblia. En segundo lugar, le proveemos elementos de estudio para poder entender un poco mejor a ese texto, ese pasaje, ese libro que se está estudiando. Hablamos de lecturas seleccionadas o expertos que han escrito sobre esos temas. Los últimos dos procesos o ingredientes son extremadamente importantes. Ya tengo la palabra, ya la entiendo mucho mejor, ahora yo voy a reflexionar. Esa reflexión es en comunidad. No hay reflexión individualizada. No me retiro a la montaña a estudiar y a pensar. Si lo hace, yo te felicito. Gloria a Dios. Pero regresa al valle. Júntate con los de a pie. Júntate con la gente de tu barrio, la gente que va a la iglesia y comiencen a reflexionar. Busquen respuestas dominicanas de cada uno de sus barrios a la realidad que están viviendo en el barrio. Reflexionamos sobre esos temas. Y por último, aplicamos. Y yo insisto en esto. Nos falta esto. Esta palabrita que le voy a mencionar no existe en nuestro lenguaje por lo general. Y es implicación. ¿Qué implica eso para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi herencia, para mis hermanos, para mi familia? ¿Qué implicación práctica? Hoy, en el año 2021, tiene el pasaje. Los recursos que quiero presentarles definitivamente responden a lo que hablamos del ciclo paulino al inicio de esta ponencia. ¿Por qué? Porque entendemos que cada una de esas tres partes del ciclo paulino necesitan recursos, necesitan un catálogo de materiales para que puedan responder a esa necesidad. Entonces disponemos de los recursos que tenemos acá y muchos más en español, de 30 a 40 años de trabajo, de todo lo que es Bill. Bill ha provisto materiales para cada una de estas tres etapas. Cuando hablamos de establecer iglesia, tenemos todos estos materiales que les van a funcionar, que responden a un nuevo método, a una nueva estrategia, una nueva manera de hacer la iglesia, que no es nueva, ya decíamos, sino que fue la manera en que lo hizo la iglesia primitiva, en esos primeros 3 siglos de la historia. Así que pueden ver en la pantalla y más adelante también podrán ustedes tener información y van a tener unas fotos de estos materiales para que lo puedan identificar. Ahora, estos materiales van a producir, y yo quiero presentarles una siguiente gráfica, de lo que yo llamo un discipulado integral. Es un discipulado en toda su dimensión. Va a producir lo que llamamos personas que usan su cabeza. Son aquellos líderes que enseñan la doctrina apostólica o la didaché, como fue llamada así por los creyentes de los primeros siglos, a toda la iglesia del día de hoy. Y se trata otra vez de estos materiales. Pero no solamente vamos a renovar y transformar nuestra mente, nuestra cabeza, sino que vamos a trabajar con el corazón, el carácter. Bill trabaja con esas 3 áreas. Trabaja con
la formación bíblica, el carácter y la iglesia, o sea, cómo utilizar lo aprendido y su corazón y su vida en la iglesia local. Y ahí entramos entonces a hablar de las manos. Hablamos de cabeza, hablamos de corazón, mentores que van a apoyar en el proceso discipular, y hablamos de manos, la iglesia, sea una iglesia en casa o sea una iglesia que funciona en otro local como el templo. Es decir, que los recursos producen un discipulado integral, no un discipulado fraccionado, fragmentado, sino un discipulado que se integra todo su ser, su mundo, lo físico, lo emocional, lo espiritual, están envueltos. Ahora, el tercer elemento de esta conversación, de esta ponencia, es cada iglesia debe de poner en marcha esto. El siguiente slide, vemos ahí que la meta es producir que el modelo Pablo Timoteo, pero yo le he colocado Pablo Timoteos en plural. ¿Por qué? Porque no es la meta de producir un Timoteo. El pastor o pastora no debe producir un Timoteo, debe producir la iglesia, el entrenamiento discipular para toda la iglesia. Entonces pueden ver ahí en el siguiente slide el texto lema que yo quisiera compartirle a ustedes en esta conferencia. Un pastor del concilio me podría preguntar, ¿qué debo hacer para iniciar? Entonces yo quiero responder con este versículo bíblico. Segunda de Timoteo 2:2 en la versión internacional dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo. Y para mí aquí hay una urgencia y un mandato, digamos, claro, fuerte. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Ahora, ¿de dónde sacamos los creyentes dignos de confianza? De la iglesia. Somos los que tenemos que transformar la iglesia para que hombres y mujeres, jóvenes y adultos, sean creyentes dignos de confianza. Y que esto, dice Pablo a Timoteo, a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Wow, hemos perdido este versículo. Lo decimos de memoria muchas veces, pero no lo estamos practicando en la iglesia. Lo que quiero decirles, pastores y pastoras, en este día es: esta instrucción es paradigmática, es un mandato, es un patrón perpetuo. No fue para Pablo a Timoteo, es para todos los creyentes, un patrón que debe ser normativo, de tal manera que lo que Pablo pretendía era que la enseñanza a Timoteos, cada iglesia, cada generación lo haga como un modelo, y que las futuras generaciones nunca lo dejen de lado. No podemos hoy día poner este texto al margen. Esto significa que de cada iglesia hacerlo, repetirlo generación tras generación. Entonces hablamos ahora, el cuarto paso de lo que estoy presentando en este día es: cada iglesia hace un plan. Tiene que haber un plan. Si no hay un plan, no funciona, porque vamos dejándolo al azar. Y este plan, tres palabras, tres pasos sencillos, tres elementos muy sencillos. Número uno, claridad. Pastor, pastora, usted tiene que tener claridad en su iglesia del proceso y del plan discipular. No es agregar otro programa más. Es un estilo de vida, resultado del querigma o del evangelio. Es decir, que debe estar claro en esto. Si agregamos otros programas, si comenzamos a agregar cosas a la agenda súper agotada, súper llena que tiene la iglesia, no va a funcionar. En segundo lugar, sencillez. Hágalo sencillo. Los principios o rudimentos de la doctrina apostólica no hay que inventarlos. Están en Hechos, están en las cartas paulinas, están en los evangelios. O sea que no hablamos de otra cosa. Repetimos y repetimos los rudimentos, los primeros principios, rudimentos o elementos muy sencillos que vamos a ver en el pasaje de Hebreos a continuación. Pero en tercer lugar, la intencionalidad. Iniciar con una mente, con un fin, con una meta en mente, que sea para todos los creyentes y para toda la vida. Un aprendizaje serio y ordenado. Así que deben estar estos ingredientes en ese plan. Yo no le puedo hacer el plan, no le puedo decir qué hacer, porque cada barrio, cada región del país tiene sus propios elementos que deben ser tomados en cuenta. Pero sí debe haber claridad, sí debe haber sencillez y debe ser intencional. Y no podemos olvidar
este pasaje que le compartí también en la ponencia anterior, pero no puedo dejarlo fuera. El siguiente gráfico van a ver Hebreos 5, 11 al 14. Dice el texto en esta versión de Biblia de las Américas: acerca de esto, dice el autor de Hebreos, tenemos mucho que decir. Y eso significa que podríamos predicar este pasaje en una conferencia o en un mensaje en la iglesia. Solo este pasaje, porque él mismo dice: tengo mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Esto es una advertencia, pero también en cierto sentido es una reprimenda para la iglesia de los hebreos, pero es para nosotros hoy día. Es decir, que tenemos que cuidar que no seamos lentos, tardos para oír. Abramos nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros corazones a lo que el Señor quiere para la iglesia del día de hoy. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. En estos materiales se llaman primero principios. Por eso, lo primero que debe conocer un creyente para ser un discípulo son los rudimentos de la fe. No desde una sistematización teológica, sino viendo el texto donde está en la Biblia escrito. Ahora, me llama la atención que dice que debieron haber sido maestros. Amados pastores, amados líderes de la iglesia de Dios, eso significa que todos deben ser maestros. Si toda la iglesia se constituye en una legión de maestros, de discípulos, de líderes que enseñen a otro, entonces vamos a transformar la sociedad. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Amados hermanos, que su púlpito y que su iglesia no esté llena de leche, de emociones, de motivaciones. Hay muchos púlpitos hoy día que sus enseñanzas y predicaciones son más motivacionales que bíblicas. Porque entonces su público, su iglesia, su asamblea, su comunidad de fe va a permanecer en la niñez. Pero el alimento sólido, dice el autor, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, para poder ser creyente pensante, para tener un juicio hermenéutico. Y yo sé que van a decir: pastor, no estamos en el seminario, ¿para qué me habla de esas cosas? Es que debemos hablar de la iglesia. El problema es que se lo entregamos al seminario, pero es en la iglesia que hacemos hermenéutica, es en la iglesia que hacemos juicio, tomando la palabra de la realidad que estamos viviendo. Así que este pasaje poderoso nos da para mucho más, pero quiero ir terminando con lo siguiente: la propuesta final. Hazlo. Así le he titulado el punto número 5 de esta enseñanza: es hazlo. Hazlo, pastor. Cada iglesia tiene que hacerlo. Y aquí lo que le quiero animar es lo siguiente. Ya, esto es un resumen, esto es una aplicación de lo que he compartido en este día. Tiene que tomar en cuenta en serio el ADN de este paradigma de Jesús a los apóstoles. Tomar en serio el ADN. Eso implica que tus sermones, tus enseñanzas, tus prácticas, tu corazón, tu diario hablar y compartir, fluir en el paradigma. Enamorarte del paradigma, entender lo que estamos hablando. Y por supuesto hemos hablado de entrenamiento para poder hacer esto. Hechos 20:28, y esto va a ayudar a la siguiente ponencia. Hechos 20:28 dice: cuídate y cuida las ovejas. Cuídate. Le voy a leer el texto completo. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su propia sangre. Cuídate primero. Cuidémonos de llevar este paradigma adelante. Cuidemos a la gente. Ese cuidado del uno al otro que encontramos en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, debe ser un paradigma completo. Yo le animo a lo siguiente, pastores. Si usted no lo va a hacer, pues no lo haga.
Si usted está satisfecho con lo que está haciendo hoy día, adelante. Usted tiene que dar cuenta de la iglesia, no yo. Su iglesia es usted responsable. Ahora, si usted no está satisfecho, entonces yo le invito a poder conocer un paradigma que sí responde a la iglesia local del día de hoy. Que sí respondió a la iglesia local de los primeros 3 siglos. Es decir, que yo le animo a que lo pueda tomar, no a poner parches, no a poner cambios cosméticos, sino a llegar a hacer cambios profundos de un paradigma que sí le va a funcionar. En tercer lugar, inicia con un fin en tu mente, una meta. ¿Qué quiero lograr? Ayer conversaba con un pastor dominicano porque vive en New Jersey y él me decía, óyeme, yo no voy a poder hacer esto. Él está en este proceso, pero estoy buscando a un hombre de 30, 35 años que yo quisiera pasarle a la iglesia. Porque yo no lo voy a poder lograr, me va a tomar 20 años, 15 años. Pero tiene una meta en su mente, tiene un fin que quiere lograr. Probable que no lo vayas a ver ahora, pero si tú tienes una meta en tu mente, un fin que tú quieres lograr, lo vamos a lograr. Y por último, modelar a otros. Modelar a otros. Alguien tiene que pagar el precio. Alguien debe iniciar y luego modelarlo a los demás. Eso es lo que le he pedido o le he comentado al obispo, a mi amigo Mauro. Le he dicho, escoge pastores jóvenes. No estoy diciendo que los mayorcitos no funcionan, no. Es que ellos tienen más energía, quizá tienen más inquietudes y que ellos se han entrenado en este paradigma. Y si funciona, ellos se entrenarían a la denominación o el concilio. Si no funciona, lo dejan de lado. Pero el desafío es que sí funciona, por eso que lo estoy diciendo. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender eso. Quizá no me toca a mí, pero yo tengo que ser un instrumento, no un obstáculo. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Pasemos el bastón a otros si es necesario para que esto pueda funcionar. Y por último, aquí está la gráfica completa. La foto completa le he puesto. La foto completa. Me invitaron con este objetivo en mente, que ahí está encima del slide. El discipulado cristiano es un elemento clave para establecer creyentes e iglesias. Y yo dije, yes, sí, eso es cierto. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál discipulado es la pregunta? ¿Cómo discipulo es la pregunta? Y de eso se ha tratado esta ponencia. O sea, vimos 5 elementos. Necesito un paradigma que responda a la realidad. Necesito un paradigma que frene el declive de la iglesia. Necesito un paradigma nuevo. Y eso es lo primero lo primero. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero si lo que sustenta lo que yo hago se está desmoronando, no va a funcionar nada. Bellas campañas, lindos trabajos, grandes ministerios, pero si el esqueleto no funciona, entonces no funciona. Se va a derrumbar. Pastores, solo le animo, si quieren, entre a su internet y busque la última, de nuevo, encuesta de Gallup del mes de abril, ya publicada en mayo de este año, ahora en este mes. El declive de la iglesia y del cristianismo en Estados Unidos y en América Latina y en el mundo. Por la pandemia, no creo. Yo creo que se trata de un esqueleto que no sostiene el crecimiento de la iglesia, entonces algo está fallando. En segundo lugar, los recursos según paradigma. Hablamos de recursos, están disponibles, lo podrán tener de cerca y es un recurso o recursos que responde a estas inquietudes que estamos hablando. Entrenamiento. Estamos listos como iglesia para apoyarle, con las limitaciones que tenemos, por supuesto, pero para apoyar a un grupo, y ese grupo lo multiplica si eso funciona. Ese es el único desafío que le pongan. Pruébelo a ver si funciona. Si le funciona, lo multiplican. Si no lo funcionan, pues sigan adelante. 4, un plan o ruta de cada iglesia. Y eso es importante. Yo no puedo diseñarle el plan o la ruta, pero le podemos orientar. Le podemos decir, mira lo que estamos haciendo. Hagan algo parecido, rediseñen, inventen, sean creativos, pero siempre desde la palabra de Dios. Y por último, manos a la obra. Un gran problema que yo he experimentado y que sé que los pastores experimentan, amados, ustedes lo saben que es así. Yo le llamo la parálisis del día D. ¿Qué pasa cuando vamos a una conferencia? Vamos a un retiro, regresamos, estamos allí que estamos casi en las nubes.
súper emocionado, súper lleno de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, listo para arrancar. Llegamos a la casa o a la oficina el día el día después, y hay una parálisis. Eso es normal. Por eso es que quiero que lo puse de último. Y he puesto una palabrita ahí que yo me inventé por el tema del virus. Y puse idea virus. Y lo que quiero decirle para terminar es esto. Si no producimos un virus, si el evangelio no se vuelve viral, si el discipulado no se vuelve viral, esto se va a acabar. Yo estoy seriamente intencionado, trabajando hace 6 años, para que lo que estoy haciendo se vuelva viral. Y yo puedo decir delante de todos ustedes en este día, si la iglesia de Dios, y el obispo lo ha escuchado por lo menos 2 veces o 3 de mí, si la iglesia de Dios en República Dominicana asume este paradigma y lo vuelve viral, este país va a ser ganado para Cristo. Y no solamente el país, sino el mundo va a ser transformado desde una pequeña isla del Caribe por un grupito de creyentes comparado con el cristianismo a nivel mundial, porque vamos a viralizar el evangelio, el discipulado, el hacer teología, el hacer misiones, el hacer ministerio desde la iglesia local. Que Dios lo bendiga, hermanos. Sigo disponible con ciertas limitaciones de nuevo, pero a través de las oficinas centrales para apoyarle como denominación. Bendiciones.